Bienvenidos a miprofe.com.mx. Estamos en el área matemática, la materia geometría analítica, el tema primer problema fundamental de la geometría analítica, parte 1 de 2. El subtema intersección y simetría. El antecedente gráfica de una función y yo soy su asesor fj@miprofe.com.mx. Muy bien, vamos a recordar la definición de geometría analítica. La palabra geometría tiene raíces griegas y se refiere a medir la tierra. Los egipcios, babilonios y griegos estudiaron esta rama de las ciencias exactas y tuvo su máximo esplendor con la escuela de Alejandría, donde destacó Euclides. La geometría elemental estudiada en videos anteriores se llama geometría pura, para distinguirla del presente estudio. Como se vio en temas precedentes, por medio de un plano cartesiano es posible obtener una correspondencia biunívoca entre puntos y números reales. Esto nos permite aplicar los métodos de análisis a la geometría, de ahí su nombre de geometría analítica. La geometría analítica es más bien un método que una geometría propiamente dicha, pues consiste en el estudio de las figuras con recursos algebraicos, mediante la introducción de coordenadas que en general establecen una correspondencia entre los entes geométricos, es decir, las curvas, las superficies y los números y sus ecuaciones. Vamos a ver los sistemas coordenados. Existen básicamente tres sistemas dimensionales para representar figuras geométricas. En este estudio usaremos el sistema cartesiano bidimensional, donde representaremos las principales curvas de la geometría analítica plana. Para el estudio de estos temas es necesario que el alumno sepa graficar una curva. Por eso lo ponemos como antecedente. Vamos a ver ahora sí el primer problema fundamental de la geometría analítica. El primer problema fundamental consiste en tener una función y igual a f de x y a partir de esta construir su gráfica. La relación que existe entre la curva y la ecuación es tal que todos los puntos que satisfagan la ecuación se encuentran sobre la curva. Cuando esta condición se cumple, la función nos representa la ecuación de la curva. A esta curva también se le llama lugar geométrico de la función. De acuerdo con todo esto, podemos estudiar por una parte una ecuación por medio de su curva y por la otra podemos estudiar las propiedades geométricas de la curva por medio de su ecuación. Análogamente, cualquier función en xy representada por f de xy igual 0 representa el lugar geométrico de la función. Muy bien. Para trazar una curva, debemos de hallar un número suficiente de puntos, cuyas coordenadas satisfagan la ecuación. Esto se hace dando valores a las variables independiente para obtener los respectivos valores de la variable dependiente. Es conveniente siempre analizar primero la ecuación antes de dar valores a las variables. Y el primer problema fundamental de la geometría analítica es el que nos indica qué pasos debemos seguir para analizar una ecuación y trazar su gráfica. La siguiente secuencia nos indica los pasos a seguir para conocer la gráfica y las características geométricas de su ecuación. Observen bien, por favor. Paso 1. Obtener los puntos donde la curva corta a los ejes coordenados. Paso 2. Investigar si la curva es simétrica con respecto a los ejes coordenados o a cualquier otra recta. Paso 3. Determinar la extensión de la curva a partir del dominio y rango de la función y determinando si existen valores infinitos o imaginarios en determinados puntos de la curva. Paso 4. Determinar las asíntotas de la curva si existen. Y paso 5. Trazar la curva. Todos estos sencillos pasos conforman el análisis de una curva dada su ecuación y constituyen precisamente el análisis del... Para ver el video completo ingresa a www.miprofe.com.mx. No te preocupes, el registro es gratis.